Buenas. ¿Me escuchan ahí? Buenas, gracias. ¿Andan bien? ¿Tanto tiempo? Vamos a aguantar un par de minutos. No sé cuánta gente se está sumando a este grupo. Bueno, vamos a ir arrancando, que son 8:05. La idea del práctico de hoy es ver el tema patrimonio, ¿sí? Vamos a ver el práctico de patrimonio, que no es para nada complejo. La dificultad por lo general está en el tema de la ley 16.060, que es la ley de sociedades comerciales que regula este tema en Uruguay, que ahí es donde hay que vamos a repasar un poco cuáles son los principales artículos que tienen que saber. ¿Tá? Vamos, previo a ver el práctico, a hacer un repaso mini de algunos temas teóricos. A ver. Acá. Primero que nada, como ustedes ya saben, la ecuación fundamental del patrimonio, la ecuación básica del patrimonio, ustedes saben que el patrimonio se define como los activos de una empresa deducidos los pasivos de una empresa. ¿Sí? Esa es la ecuación básica del patrimonio. Activo menos pasivo es igual a patrimonio. Entonces, vayamos al caso puntual. Imagínense que en el año 2020 el patrimonio de una empresa es capital integrado 140.000, reservas 20.000, resultados acumulados, pérdidas por 40.000 y el resultado del ejercicio 10.000. Esto me da un total de patrimonio de 130.000. Imagínense que el año anterior yo tenía un capital integrado por 100.000, las reservas por 20.000, resultados acumulados menos 35.000, resultado del ejercicio menos 5.000, eso me da un total del patrimonio de 80.000. En auditoría lo primero que hacemos es ver siempre primero cuál es la variación que yo tengo en mi patrimonio. ¿Sí? Es decir, el 2020 menos el 2019, ¿cuánto es la variación que yo tengo en mi patrimonio? Hay quienes hacen 2020 menos 2019, ¿sí? Esto me da un total de 50.000. Entonces, uno ve que el capital integrado varió en 40.000 pesos. Les escucho a ustedes, ¿por qué puede haber variado el patrimonio en 40.000 pesos? ¿Qué fue lo que pasó seguramente acá? ¿Cuál es el movimiento que me va a respaldar esta transacción de 40.000 pesos? Los escucho.
Chicos, denle. La idea es que participen ustedes también, si no es un embole. Nadie. Bueno, seguramente si el capital integrado me aumentó en 40.000, el motivo de este aumento es que yo tuve una integración de capital. ¿Ah? El tema es, cuando nosotros vemos las variaciones así, línea a línea, las reservas no me variaron, y acá tengo que los resultados acumulados me varían en menos 5.000 y el resultado del ejercicio me varía en 15.000. Para mí, verlo así no tiene mucho sentido, porque esta variación de menos 5.000 y esta variación de 15.000 no tienen sentido. Porque en realidad lo que ustedes debieran saber es que estos resultados acumulados que yo tengo en el 2020 se componen de los resultados acumulados de menos 35 que traía el 2019, más la pérdida de menos 5.000 del 2019. Estos menos 35 y estos menos 5 es lo que se me pasa a resultados acumulados en el 2020. ¿Tá? Entonces, si yo quisiera explicar mi variación neta del patrimonio, es decir, 2020 menos 2019, yo tuve un incremento patrimonial de 50.000, ¿a qué obedece esta variación? Bueno, a una integración de capital de 40.000 y al resultado de este ejercicio 2020 por 10.000. ¿Sí? De esta manera se componen los 50.000 pesos de mi variación patrimonial. ¿Ah? A la integración de capital de 40.000 y al resultado del ejercicio de 10.000. ¿Sí? Los resultados acumulados del año pasado no varían, se traducen todos a mis resultados acumulados de este año. ¿Ah? Vamos a repasar otros 3 conceptos antes de avanzar. Tenemos lo que es el capital autorizado, o también denominado el capital social. El capital autorizado es el capital que está establecido en el estatuto o en el contrato social. ¿Qué es el estatuto o el contrato social? No sé si ustedes se acuerdan de Contabilidad 2, cuando se constituye una sociedad anónima, cuando se crea, los socios firman un contrato social o un estatuto que ahí, bueno, queda establecido cuál es el nombre de la sociedad, cuál va a ser el objeto de la sociedad, cuál va a ser el plazo de la sociedad, y entre otras cosas lo que se define ahí es el capital autorizado. ¿Qué es el capital autorizado? Representa el número máximo de acciones que los accionistas van a poder integrar o suscribir. ¿Sí? Suscribir significa comprometerse a aportar. ¿Ah? Entonces, imaginémonos que cuando se constituye la sociedad, el capital autorizado es de 1.000. Eso significa que los accionistas van a poder aportar hasta 1.000 pesos. ¿Sí? Representa el importe máximo que los accionistas pueden suscribir o integrar. ¿Qué es el capital suscrito? El capital suscrito es lo que los tipos, lo que los accionistas se comprometen a aportar. Por ley, en Uruguay, cuando se constituye la sociedad anónima, los accionistas tienen que obligarse a aportar, es decir, se comprometen a aportar el 50% del capital autorizado. Por eso acá vemos que dice 500, porque el capital autorizado era 1.000, entonces los locos se obligan, se comprometen a aportar la sumatoria de 500. ¿Y qué es el capital integrado? El capital integrado es el capital efectivamente aportado por los accionistas. ¿Tá? Son las acciones que se emitieron y que se entregaron y que están en circulación. Y cuando se constituye la sociedad, se obligan, tienen la obligación de integrar el 25% del capital autorizado. Por eso ahí dice 250. ¿Ah? Entonces tenemos estos 3 conceptos que está bueno que dominen: capital autorizado, el máximo que pueden suscribir e integrar; el capital suscrito, lo que se comprometen a aportar; y el capital integrado, que es el efectivamente aportado.
¿tá? El efectivamente integrada, la plata que efectivamente entró. Entonces, mi pregunta es, imagínense que el capital integrado de la empresa es 1000. Es decir, ya está en el tope del capital autorizado. ¿Qué pasa si los accionistas quieren aportar 500 pesos más? ¿Pueden hacerlo o no pueden hacerlo? Como poder pueden, pero había que iniciar el trámite para aumentar el capital autorizado. Perfecto. Primero que nada, gracias por hablar. Exacto. Como poder pueden, lo que pasa es que si el capital integrado ya está en el tope del capital autorizado, lo que hay que hacer es un trámite de ampliación ante la Auditoría Interna de la Nación para ampliar ese capital autorizado. Entonces, si se inició el trámite de ampliación del capital autorizado, que por lo general demora unos meses en finalizarse, esa plata que los tipos integran, ¿a qué cuenta contable va? O ya está, se supone que ya estaría iniciado, ¿no? Si está iniciado el trámite, ¿a qué cuenta va la plata que los tipos aportan? Aportes a capitalizar, puedes dar. Exacto. ¿Ah? Cuando el trámite ante la IN ya se inició, el asiento que se hace es banco, por la plata que los tipos integraron, contra aportes a capitalizar, que es una cuenta de patrimonio. ¿Tá? Eso una vez que el trámite se inició. Cuando el trámite finalizó, lo que se hace es, se mata la cuenta aportes a capitalizar y se manda ahí sí a capital integrado. Pero durante la vigencia del trámite, esa plata queda en la cuenta de patrimonio aportes a capitalizar. ¿Se entiende esto hasta acá? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa si los tipos quieren aportar 500 pesos más, estando el capital integrado en el tope de 1000? Pero ese trámite de ampliación ante la IN no se inició. Eso sería un pasivo que tiene Exactamente, la empresa. exactamente. Si el trámite de ampliación del capital autorizado no se hizo o aún no se hizo, el asiento se hace contra un pasivo. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? Un pasivo contra Un el pasivo accionista. un pasivo con accionistas. ¿Sí? En definitiva, es plata que la sociedad le debe al accionista. ¿Sí? Bueno, dicho esto, a modo de repaso, vamos a arrancar con el práctico. Bueno. El ejercicio 1. En el marco de la auditoría de los estados financieros de la empresa Los Bosques S.A. al 31 de diciembre del 2017, se encuentra analizando el capítulo patrimonio. Como resultado del relevamiento del ambiente de control que su equipo ha realizado, se ha concluido que la empresa tiene controles adecuados y que estos funcionan correctamente. El asistente a cargo del análisis de patrimonio le ha sugerido en base a esta conclusión aplicar un enfoque de confianza. Su asistente le menciona que a su entender no es importante aplicar demasiados procedimientos sobre el capítulo patrimonio, ya que se han auditado los capítulos de activo, pasivo, ingresos y gastos y todos los ajustes han sido contabilizados por la empresa, por lo que, considerando que la ecuación patrimonial, activo menos pasivo es igual a patrimonio, se cumple, se debe inferir que los saldos del capítulo patrimonio son correctos y no deberían ser ajustados. Luego de terminado el análisis, el asistente le presenta los siguientes comentarios. El saldo del rubro capital corresponde al capital social, que fue verificado en el estatuto, por lo que lo validamos como correcto. El saldo de aportes a capitalizar corresponde a aportes adicionales efectuados por los accionistas, ya que el capital integrado coincidía con el capital autorizado y no corresponde realizar ajustes. La empresa ha revaluado los bienes de uso de acuerdo a la variación del IPC, registrando la variación en el rubro ajustes al patrimonio como único ajuste por pérdida de poder adquisitivo de la moneda.
se verificó la adecuación de los índices y la corrección de los cálculos. El CEPIDES, ¿está de acuerdo con el enfoque sugerido por el asistente para analizar el capítulo patrimonio? La no aplicación de procedimientos de auditoría específicos sobre las cuentas que integran el patrimonio. Analice críticamente los comentarios presentados por su asistente. Entonces, vamos al Excel. Y vamos a releer estos comentarios y los escucho en su opinión. ¿Qué dice el asistente con respecto al enfoque de auditoría a aplicar? Dice, como resultado del relevamiento del ambiente de control que su equipo ha realizado, se ha concluido que la empresa tiene controles adecuados y que estos funcionan correctamente. El asistente a cargo del análisis de patrimonio le ha sugerido, en base a esta conclusión, aplicar un enfoque de confianza. ¿Qué les parece esta oración? Esto, según lo que habíamos dado en el teórico, o sea, para mí, se supone, nosotros habíamos dicho como que, bueno, es una sociedad anónima, no tiene tantos movimientos eh, como de capital, tal vez. O sea, no sé si está bueno un enfoque de confianza, sino un enfoque sustantivo acá. Exacto, exacto. Primero que nada, a ver, el patrimonio de una empresa, más allá del monto cuantitativo que tenga el patrimonio, es un capítulo que es material. ¿Sí? O sea, es cualitativamente material. Por ende, aunque en el ejercicio haya habido una integración de 3 pesos, es significativo porque son acciones que se entregaron a personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es un rubro que cualitativamente es material. Por otro lado, el número de transacciones que van a existir en el patrimonio no son transacciones significativas en cuanto a cantidad de transacciones. ¿Qué tipo de movimientos podemos tener en el patrimonio? Podemos tener integraciones o distribuciones. ¿Ah? O sea, está acotado a eso las variaciones que podemos tener en el patrimonio, por ende siempre las vamos a analizar, y es mucho más eficiente, dada la poca cantidad de transacciones que hay en el patrimonio, aplicar un enfoque sustantivo en lugar de un enfoque de confianza. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Además, de todas maneras, miren lo que dice el asistente. Como resultado del relevamiento del ambiente de control, concluye que los controles son adecuados y que funcionan correctamente. ¿Está bien esa oración? Como resultado del relevamiento del ambiente de control, concluir que son adecuados los controles. No, el ambiente de control es solamente el primer eslabón del control interno. Exacto, ¿qué hay que hacer con eso? Hay que estudiar los controles per se, ¿no? Específicamente. Pero como decía la compañera, en realidad acá conviene hacer un enfoque de confianza. Un enfoque Sustantivo, sustantivo. Ahí va. Conviene hacer un enfoque sustantivo por costo-beneficio, pero además, el relevamiento del ambiente de control no es suficiente para concluir que los controles son adecuados. Se Yo supone que se tengo hacen que las pruebas poner de a control. prueba los controles. ¿Tá? Para concluir que son adecuados y que funcionan correctamente, yo los tengo que probar. No alcanza con relevar el ambiente de control. El ambiente de control es la filosofía que hay en la empresa con respecto al control, pero yo lo tengo que probar. ¿Está claro? Entonces, por un lado, que el ambiente de control sea bueno no es suficiente para adoptar un enfoque de confianza. Debe probarse que el control estuvo vigente durante el ejercicio y que fue eficaz. Y además, por costo-beneficio, se debe aplicar un enfoque sustantivo en el capítulo de patrimonio. ¿Ah? ¿Se entendió hasta ahí? Profe, esto, obviamente que, como decíamos en el teórico, si fuese una cooperativa, que
tiene muchos movimientos, ahí capaz que sí o no. Un enfoque Bueno, de sí, ahí yo, la realidad es que en mi vida laboral nunca me tocó una cooperativa, ¿tá? Siempre me tocaron SRL o sociedad anónima. Pero bueno, en el caso de que sí, de que esas integraciones de capital o cómo funcione la operativa que realmente desconozco, si se componen de integraciones de 1500 integraciones, bueno, obviamente ahí sí, ¿tá? Te estoy hablando del caso de una sociedad anónima, una SRL, que es lo más común a lo que nos enfrentamos, y que los movimientos patrimoniales son 3 o 4. ¿Ah? Bien, siguiente comentario. Su asistente le menciona que a su entender no es importante aplicar demasiados procedimientos sobre el capítulo patrimonio, ya que se auditaron los activos, pasivos, ingresos y gastos, y todos los ajustes han sido contabilizados por la empresa. Por lo que, considerando que la ecuación patrimonial, activo menos pasivo, es igual a patrimonio, se debe inferir que los saldos del capítulo patrimonio son correctos y no deben ser ajustados. ¿Qué les parece a ustedes esta frase? Y en realidad, o sea, sí, obviamente que sí, como la ecuación de patrimonio, sí, obviamente está bien. Activo menos pasivo, valor, auditamos el activo, después el pasivo, está todo lindo. Pero el tema sería que, claro, que hay otros tipos, por ejemplo, los aportes y todo eso no pasan directamente por contabilidad y todo eso, los aportes de socio, entonces no, o sea, y muchas otras cosas no pasan muy directo a contabilidad, por eso es que tienen que evitar sí o sí el pasivo y todo eso, el patrimonio, digo. Bien, a ver, el asistente tiene un punto en lo que dice que sí. Si el activo está bien y el pasivo está bien, por transitiva, el patrimonio está bien. ¿Ah? Tiene razón. O sea, si el activo está bien y el pasivo está bien, numéricamente el patrimonio está bien. Pero ¿qué puede estar mal? La composición interna del patrimonio. Por eso yo igual lo tengo que auditar. ¿Ah? No alcanza con decir, bueno, si el activo está bien, el pasivo está bien, entonces el patrimonio está bien. Y bueno, sí, numéricamente sí está bien, pero la composición interna del patrimonio puede no estar bien. Y además, en auditoría siempre tenemos que verificar que se cumplan determinados artículos de la ley 16.060. ¿Está claro? Así que, Impecable. incorrecto, siempre tienen que aplicarse procedimientos sobre el capítulo patrimonio, pueden encontrarse ajustes, producto de violaciones a las disposiciones legales, que es la ley 16.060, o bien como resultado de ineficiencias en la aplicación de otros procedimientos de auditoría. Bien. Después tenemos, comentario del asistente. El saldo del rubro capital corresponde al capital social, que fue verificado en el estatuto, por lo que lo validamos como correcto. ¿Qué les parece este comentario? El saldo del rubro capital corresponde al capital social, que fue verificado en el estatuto. ¿Está bien este comentario o no está bien? Se supone que el capital es o sea, lo que decimos acá sería el capital integrado, ¿no? Exacto. El saldo del rubro capital que nosotros vemos en los estados financieros de una empresa. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, este estado financiero, este capital que vemos acá, saquémosle la palabra, porque a veces no se pone. Este capital que vemos acá, ¿cuál es? Ese es el que efectivamente está aportado. Puede Exacto. ser distinto al del estatuto porque el del estatuto es el autorizado. Exacto. Exacto. Entonces, es incorrecta esta frase. ¿Tá? El rubro capital del balance es el capital integrado, que puede ser o igual
o puede ser inferior al capital autorizado. Nunca puede estar por arriba. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Después la siguiente frase dice, el saldo de aportes a capitalizar corresponde a aportes adicionales efectuados por los accionistas, ya que el capital integrado coincidía con el capital autorizado. No corresponde realizar ajustes. ¿Qué les parece esta frase? Que el saldo de aportes a capitalizar corresponde a aportes adicionales efectuados por los accionistas, ya que el capital integrado coincidía con el autorizado. Y ahí habría que ver si se inició el trámite o no para pedir más capital autorizado. Exacto. A priori está bien, habría que ver si ese trámite de ampliación del capital autorizado se inició o no. Si no se inició, esos aportes serían un pasivo. ¿Bien? Siguiente punto, la empresa ha reevaluado los bienes de uso de acuerdo a la variación del IPC, registrando la variación en el rubro ajustes al patrimonio como único ajuste por pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Se verificó la adecuación de los índices y la corrección de los cálculos. ¿Qué les parece esta mención? ¿Está bien esto o no está bien? Vamos, esto ya lo saben de bienes de uso. Está mal que se revalúen por índices. Exacto. ¿Sí? No está permitido contablemente revaluar. Bien. Y el último se pide, dice 5 procedimientos de auditoría que incluirían un programa de trabajo para este capítulo. Vamos a ver lo general, cuáles son los procedimientos que hacemos en el capítulo patrimonio. Bueno, procedimientos son lectura de estatuto, lectura de actas, análisis de movimientos del ejercicio, verificación de aportes o distribuciones de dividendos, circularización de abogados, verificación del cumplimiento de la ley 16.060. ¿Está? Esto en realidad es, otra manera de decirlo, lectura del estatuto, es correcto. ¿Está? Vamos a agregar, verificar que los saldos iniciales del capítulo de patrimonio coincidan con los saldos finales del ejercicio anterior. ¿Sí? Eso es algo que siempre tenemos que verificar, que mi patrimonio inicial coincida. ¿Sí? Vamos a hacer la lectura de actas de directorio y asamblea. ¿Sí? Vamos a verificar que las decisiones tomadas en las actas se hayan registrado correctamente. Vamos a verificar los aportes, ¿cómo? Mirando la entrada de plata en el estado de cuenta bancario, o la distribución de dividendos, mirando el egreso en el estado de cuenta bancaria. Vamos a circularizar abogados y verificar cumplimiento de la ley 16.060. ¿Sí? Esos son procedimientos del capítulo patrimonio.
¿Dudas hasta acá? Profe, ¿por qué la circularización con abogados? Porque en realidad la circularización con abogados es simplemente porque muchas veces la parte legal de las empresas está tercerizada en asesores legales y son ellos los que llevan las actas. ¿Ah? Entonces simplemente como para asegurar que no haya ningún acta que no esté transcripta y que tú no hayas leído. En realidad es simplemente por eso, no es algo que en el día a día se haga como parte del capítulo de patrimonio. El abogado se circulariza siempre en general porque es un procedimiento de auditoría obligatorio. No es necesariamente específico al área de patrimonio, pero puede ser en algunas empresas donde el asesor legal es el que lleva la parte societaria de la empresa y simplemente porque te hayas comido de algún tema patrimonial importante que no hayas visto en actas. ¿Ah? Impecable. Bien, pasamos al siguiente. Usted se encuentra realizando la auditoría de los estados financieros de Alonso Importaciones S.A. al 31 de diciembre del 2017 y se encuentra a cargo de la auditoría del capítulo patrimonio. Los saldos que se presentan a los estados financieros son los siguientes. Y tenemos los saldos al 31 de diciembre de 2017, los saldos al 31 de diciembre del 2016. Capital integrado, 50 millones ambos años. Aportes a capitalizar, 22.147.305 ambos años. Ajustes al patrimonio, 691.331 ambos años. Las reservas, 371.339 ambos años. Resultados acumulados, este año tenemos 52.028.185 y el resultado del ejercicio 11.262.388. El año pasado teníamos 41.019.350 y una pérdida de 11.008.835. Esto totaliza 52.028.185. Esos 52.028.185, ¿este año dónde están? ¿En los ejercicios anteriores? Acá, ¿verdad? Son estos. Estos 52.028 son estos 52.028.185, ¿verdad? Bien. Al evaluar el sistema de control interno, sus asistentes revelaron que los asientos registrados en este capítulo son confeccionados por el jefe de contaduría en base a borradores de actas de asamblea de accionistas y de directorio que se reciben del asesor legal de la sociedad. Adicionalmente, se sabe que la sociedad envía su balance de saldos mensualmente a su accionista. En dicha oportunidad, el gerente financiero revisa el libro de actas de asambleas y de directorio, analizando los asientos registrados que afectan el capítulo patrimonio y deja constancia de su revisión. Acta de directorio. Se aprobaron los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre del 2016 y se convoca asamblea ordinaria para el 21 de marzo del 2017 para tratar los estados financieros. El acta de asamblea ordinaria se aprueban los estados financieros al 31 de diciembre del 16. Otros datos, capital autorizado 50 millones. Al 31 de diciembre del 2017, el trámite de aumento de capital autorizado no se encuentra finalizado. En relación a los resultados acumulados que presenta la sociedad, un asistente de su equipo ha mantenido una reunión con el gerente financiero de la sociedad. En la misma se le informó que se espera revertir esta situación a partir del próximo ejercicio, de acuerdo a lo que surge de las proyecciones futuras realizadas, que incluyen nuevos negocios en que se está invirtiendo. Asimismo, en caso de que la sociedad necesite financiamiento, el propio accionista otorgaría el mismo para que la sociedad se mantenga operativa.
Se pide uno. Decime. Una pregunta, acá no estaríamos en un causal de disolución. Es uno de los CEPIDES. Ahora lo vamos a ver en los CEPIDES. Ok. ¿Ah? Definir y fundamentar el tipo de enfoque de auditoría a aplicar en su trabajo para el capítulo patrimonio. Esto ya lo vimos en el ejercicio anterior. ¿Qué enfoque de auditoría van a aplicar? Un enfoque Sustantivo. 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 Enumerar los procedimientos de auditoría que usted considera necesario practicar para auditar el capítulo patrimonio. Ya lo vimos en el CEPIDE anterior. Vamos a ver el CEPIDE 3. Establezca todas las observaciones que surjan de su revisión, incluyendo aquellas relativas a la ley 16.060. Entonces, esperen, déjenme borrar esto de clase ayer y me quedó hecho. Bien. Bueno. Acá tenemos los números del balance, ¿no? El capital integrado es 50 millones. ¿Algún comentario de esto? ¿Está bien que sea 50 millones? Es igual al capital autorizado, así que está bien. Bien, ok. Ok. Está igual al capital autorizado. ¿Ah? Aportes a capitalizar. ¿Está bien que estos aportes estén acá? Sí, porque Sí, viene en el porque trámite. Ok, que estén acá, porque el trámite de ampliación del capital autorizado no terminó. ¿Bien? Buenas. Acá, los resultados acumulados, ya vimos que estos 52.028.185 son los 52.028.185 del año pasado. Entonces, vamos a repasar los artículos de la ley 16.060. ¿Ah? Bueno. Un artículo fundamental es el artículo 93. ¿Ah? Esto es un repaso de CG2 o de CG3. El artículo 93 lo que dice es que las empresas tienen que destinar por lo menos un 5% del resultado del ejercicio para crear la reserva legal, con un tope del 20% del capital integrado. ¿Ah? Ahí dice, las sociedades deberán destinar no menos del 5% de las utilidades netas que arroje el estado de resultados del ejercicio para la formación de un fondo de reserva hasta alcanzar el 20% del capital social. Cuando la ley dice capital social, se refiere al integrado, ¿tá? Cosa que es contradictoria como lo llamamos nosotros. ¿Ah? Por eso ahí tienen una flecha y les aclaré, es el integrado. Entonces, ¿qué balance tengo que mirar yo para ver si la empresa debería haber creado reserva o no? ¿El del 2016 o el del 2017? 2016, ¿no? Claro, tengo que mirar el del año pasado, porque la reserva del 2016 se debería de haber hecho en el 2017. ¿Sí?
Después, más adelante, cuando se aprueben los estados financieros del 2017, durante el 2018, yo voy a crear la reserva por el 2017. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuánto es el tope de la reserva legal. En este ¿Qué caso es? serían 10 millones, ¿no? Exacto. El 20% del capital integrado, 10 millones, y yo tengo 356.437, o sea, todavía tengo un montón de espacio para hacer reserva legal. En el 2017, ¿se debería de haber constituido reserva legal? No, ¿Y se constituyó? no, tampoco. No se constituyó. ¿Cómo sabés que no se constituyó? Porque los saldos coinciden. Exacto, porque los saldos son iguales. ¿Y por qué no se debería de haber creado reserva por el 2016? Porque no tuviste ganancias. Exacto. ¿Ah? Todavía Entonces, para absorber como 50 millones de pesos de pérdida. exacto. No corresponde crear reserva legal, ya que el resultado del 2016 fue una pérdida. ¿Estamos de acuerdo? O sea, profe, que primero, o sea, cuando tenemos resultado, ponele que hubiésemos tenido un resultado en el 2017, primero tenemos ¿qué era lo que se hacía primero? Antes Es lo que... que vamos a ver ahora. Ahora lo vamos a ver. Buenísimo. Vamos a repasar todos los artículos, tranqui. Ta. ¿Ah? Entonces, acá no corresponde crear porque el resultado de 2016 fue una pérdida. Otro artículo que hay que tener en cuenta. Artículo 98, que este es el que vos estabas diciendo recién. ¿Qué dice el artículo 98? Lo que está ahí pintado en violeta, rosado, no sé qué es. Las ganancias no podrán distribuirse hasta tanto no se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores y se recomponga la reserva cuando ésta haya quedado disminuida por cualquier razón. ¿Qué significa esto? Imagínense que mis resultados acumulados eran menos 800.000, por ejemplo. Y yo tengo resultado del ejercicio este año por 1 millón. ¿Esto qué significa? ¿Que yo le puedo distribuir, si quiero, a los accionistas 1 millón? No, primero tenés que absorber las pérdidas del otro año. Exacto. ¿Qué significa absorber? Bueno, comerme con este millón los 800.000 que traía. ¿Y cuánto es el resultado distribuible que me queda? ¿Cuánto me queda factible de distribuir? 200.000. 200.000. ¿Ah? Por esos 200.000 tenés que crear también la reserva, ¿no? Exacto. Eso es un gris. No está establecido en ningún lado qué número tomar para crear la reserva. ¿Debería tomar el millón o debería tomar los 200.000? Hay distintas escuelas. Para mí, lo lógico es tomar esto. Es tomar los 200.000. ¿Sí? El tema es que, claro, el 93 está antes del 98. Cosa que es raro, ¿no? Debería estar primero el 98. Pero no sé, entonces no, de los 800.000, que ahora sí podemos como observar esa pérdida, no tenemos que hacer la reserva. Claro, la pregunta que hizo el otro chico que habló recién es el 5% para crear la reserva. ¿Lo haces sobre el millón o lo haces sobre 200.000? Esa es la pregunta. Y yo respondo que hay distintas escuelas. ¿Ah? Hay gente que lo hace sobre el millón, hay gente que lo hace sobre el 200.000. Para mí, lo correcto es hacerlo sobre el 200.000, que es el monto que yo puedo distribuir.
porque lo otro ya me lo comí. ¿Se entiende? No tendría sentido hacer un 5% sobre parte que me estoy comiendo con los resultados acumulados. ¿Se entiende o no se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, se entiende. Bien. ¿Quedó claro el artículo 98? ¿Sí? Las ganancias no podrán distribuirse hasta tanto no se cubran pérdidas de ejercicios anteriores y se recomponga la reserva legal cuando esta haya quedado disminuida por cualquier razón. Y ahora vamos a ver algún caso de por qué puede disminuirse la reserva legal. Pero bueno, en este caso, si la reserva legal se disminuyó por alguna razón, el artículo 98 lo que dice es, bueno, antes de distribuir, absorbe las pérdidas de ejercicios anteriores y recompone la reserva legal que haya disminuido antes. ¿Ah? Bueno, entonces vimos artículo 93, artículo 98. Vamos al artículo 159. El artículo 159 lo que dice son las causas para que una sociedad se disuelva. Hay varios causales: decisión de los socios, expiración del plazo, decisión judicial, por fusión, reducción del número de socios. La que nos importa es la que está ahí en círculo, por pérdidas que reduzcan el patrimonio social a una cifra inferior a la cuarta parte del capital social integrado. ¿Qué significa esto? Que existe causal de disolución cuando el patrimonio es inferior al 25% del capital integrado. Entonces, ¿qué número tenemos que ver acá para ver si aplica esto? ¿El balance de 16 o el balance del 17? El 17, ¿no? El 17, el de este año. Entonces, ¿cuánto es mi patrimonio? 9.919.402. Bien. Y el 25% de 50 millones me da 12.500.000. ¿El patrimonio es inferior al 25% del capital autorizado o es mayor? Sí, lo que me queda la duda es si ya no venía con causal de disolución del ejercicio anterior. Lo podríamos verificar. A ver. Capaz que sí. Capaz. 52.028. Ah, no, 21. Perdón. 21.181. No. No, claramente no. ¿Ah? Entonces, corresponde causal de disolución, ya que el patrimonio 9.919.402 es inferior al 25% del capital integrado. Entonces, cuando esto sucede, en el informe de auditoría se pone un párrafo, ¿sí?, y una nota sobre esta situación. ¿Ah? Esto no significa que el año que viene la empresa va a cerrar. ¿Ah? No hay una sanción prevista por este causal. Simplemente, lo ideal es que se revierta en el futuro cercano. ¿Ah? Bien, este fue el artículo 159. El artículo
293. El artículo 293 habla de reducción obligatoria de capital. ¿Cuándo hay reducción obligatoria de capital? Cuando las pérdidas acumuladas sean mayores que las reservas, el 100%, más el 50% del capital integrado. ¿Ah? Cuando mis pérdidas acumuladas sean más grandes que las reservas más el 50% del capital integrado, lo que hay que hacer es una reducción obligatoria de capital. ¿Qué significa reducción obligatoria de capital? Es comerte con el capital integrado los resultados acumulados negativos que tenés. ¿Hasta cuándo? Hasta que se deje de cumplir este artículo. Entonces, volvamos al balance. ¿Cuántos son mis pérdidas acumuladas? 63.290.573. Bien, 63, 290, 573. ¿Cuántos son mis reservas? 356.437. No, son todas las reservas. Ah, 371.339. 371, 339, más el 50% de 50 millones. Entonces, 63.290.573. ¿Es mayor o menor que 371.339 más 50 millones por 50%? Es mayor, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, corresponde reducción obligatoria de capital, ya que las pérdidas acumuladas son mayores que las reservas más el 50% del capital integrado. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? Sí, pero hay que plantear el asiento, el ajuste, o no es necesario. No. Cuando pasa esto no se soluciona con un ajuste de auditoría y la empresa va y lo hace. ¿Tá? Porque implica una reunión de accionistas, donde se tiene que aprobar por asamblea y por directorio la resolución, ¿tá? Y es un tema complejo porque vos tenés que hacer una recomposición de tu patrimonio, no es que vos planteás el ajuste y la empresa va y lo contabiliza y ya, porque tiene que haber un acta que lo respalde. Cuando se está en este causal, lo que se hace es, se pone en una nota y se hace un párrafo en el informe llamando la atención sobre esta nota. Y la empresa lo va a revertir en el próximo ejercicio económico. Cuando apruebe el balance del ejercicio 2017, ahí es lo que va a tener que hacer es revertir esta situación. No, aparte, acá hay otra cosa que no sé cómo juega, que son los aportes a capitalizar, ¿no? Claro, en realidad vos, cuando estos aportes a capitalizar se termine el trámite de ampliación y los pases a capital integrado, ahí vas a poder hacer la reducción de capital. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. Bien. Artículo 344. El artículo 344 de lo que habla es del plazo que hay para aprobar los estados financieros. Y el artículo 344 dice, la asamblea ordinaria se realizará dentro de los 180 días
del cierre del ejercicio. Es decir, para las sociedades que son cerradas hay un plazo de 6 meses desde la fecha de cierre para aprobar los balances. En las sociedades abiertas, ahora no me acuerdo en qué párrafo está, pero son 120 días, 4 meses. ¿Tá? Esto es una sociedad cerrada porque la letra no dice lo contrario. ¿Tá? Es una sociedad cerrada. ¿Cuándo se hizo la asamblea? Según la letra, 21 de marzo del 2017. Así que, ¿se está en ley o no está en ley? Sí, está bien. Está dentro del plazo, ¿verdad? Así que este artículo está dentro del plazo. Otro artículo de interés, el artículo 320. El artículo 320 lo que dice es que los accionistas tienen derecho a recibir un dividendo mínimo del 20% de las utilidades netas del ejercicio. ¿Ah? Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación cuando las utilidades del ejercicio deban destinarse a reintegrar la reserva legal, inciso segundo del artículo 93, o a cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores. Cuando el reintegro se efectúe o las pérdidas se cubran con una porción de las utilidades del ejercicio, el porcentaje previsto en el inciso primero se calculará sobre el remanente. Eso es lo que veíamos. Por ejemplo, tenemos que agarrar primero, absorber las pérdidas, después hacer la reserva y después recién se repartiría, ¿no? Sí, ojo que dice, bueno, mi pulso está muy mal. Lo que dice es, si yo tengo, o sea, del resultado del ejercicio, primero cubro pérdidas, segundo reintegro reserva legal. Cuando reintegra la reserva legal, ¿sería el saldo que había antes o el saldo que había antes más el 5% que tendría que ir de este? No, el saldo que había antes. El saldo que había antes, ahí va. Exacto. ¿Está? ¿Está? Resultado del ejercicio. Cubro pérdidas, reintegro reserva legal y el resto es distribuible por 20%. O sea que no habría por qué hacer la reserva como de lo que quedaría por este año, ¿no? No, se calcula sobre el Con resultado reintegrar el menos las otro pérdidas saldo que ya está. cubriste, menos la reserva que reintegraste. ¿Ah? Ese es el artículo 320. En este caso, ¿corresponde calcular un dividendo mínimo? Y no. ¿Eh? No, porque es pérdida. Exacto. Este año hay pérdida, el año pasado hubo pérdida, o sea, no corresponde calcular nada. ¿Ah? No aplica en este caso porque en el 2016 hubo pérdida. Así que este año no tendrían que haber distribuido nada a los accionistas y efectivamente no pasó. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo, gente? Impecable. Y el otro artículo es el 385. ¿Está? Que el artículo 385... ¿Eh? El artículo 385 habla de la remuneración máxima a los administradores y al director.
A los administradores es una remuneración máxima del 10% del resultado del ejercicio. Al director es un 25% del resultado del ejercicio. Siempre y cuando sea ganancia, ¿no? Está acá. ¿Tá? En ningún caso el monto máximo, ¿tá?, de las retribuciones que como tales podrán recibir el administrador o los directores podrá exceder el 10% en el primer caso y el 25% en el segundo. ¿Tá? Es remuneración máxima. En este caso, obviamente, tampoco corresponde calcular nada, porque fue pérdida el año pasado. ¿Se entendió, gente, del ejercicio 2? Sí, y eso que dice ahí abajo, profe, que dice, tales montos se limitarán al 5% cuando no se distribuyan dividendos a los accionistas, o sea, en este ejercicio que no se distribuyeron. No se distribuyeron porque tuviste pérdidas. ¿Tá? Es distinto. Esto, digo, nunca lo van a tener que calcular porque digo, no lo van a saber calcular, pero lo que dice es, tales montos, o sea, estos máximos, se van a reducir al 5% si no se distribuyen dividendos a los accionistas, incrementándose proporcionalmente a la distribución hasta alcanzar aquellos límites cuando se reparta el total de las ganancias. Ni idea, jamás lo apliqué, habría que preguntarle a alguien legal que lo haya aplicado cómo se interpreta esto, pero quédense tranquilos que no lo van a tener que aplicar. ¿No? Quédense con las remuneraciones máximas, 10% y 25% para administrador y director. ¿Quedó claro el ejercicio? Profe, capaz que, no sé, voy a preguntar una boludez, no sé, pero ¿no podría ser la misma persona, el director y el administrador? Pasa que, de nuevo, nos metemos como en algo legal que yo no domino Ah, 100%, no, yo no por el tema domino, de te los digo montos, la porque si verdad. fuera la misma Me parece que persona, vos, por eso, ¿cuál de los dos usaríamos? y usarás el 25, ¿no? Porque si sos administrador, pero además sos director, irás al 25. Pero de nuevo, o sea, no soy legal, o sea, no sé, te hablo de lo que a mí me parece. Me parece que si sos director y administrador, y bueno, te corresponde el 25 porque es el máximo. Bueno. Ejercicio 3. Este lo tengo todo en el Excel. Ejercicio 3. La compañía Griezmann S.A. es una sociedad anónima cerrada dedicada a la producción de yerba. Para el cierre del ejercicio 31 de diciembre del 2018, presenta la siguiente composición del patrimonio. Ahí tenemos el activo y tenemos el pasivo, y el patrimonio tenemos capital integrado, ajustes al patrimonio, reserva legal, resultados acumulados. ¿Sí? Y me dice, pregunta 6. ¿Qué comentario le merece esta situación patrimonial a usted como auditor externo de la compañía? Y dice, la sociedad presenta causal de disolución, según el artículo 159. B, la sociedad presenta causal de reducción obligatoria de capital, según el 293. C,
la sociedad del cierre presenta tanto causal de disolución como causal de reducción obligatoria de capital como causal de disolución, de acuerdo a lo establecido en los artículos 293 y 159. D, la sociedad del cierre no presenta ni causal de reducción obligatoria ni causal de disolución, de acuerdo al 293 y 159. Así que vamos a verificar ambos artículos. ¿Sí? Vamos a tener a mano el patrimonio. ¿Ah? Y vamos a determinar primero, no sé qué quieren, causal de disolución, artículo 159. ¿Cuándo había causal de disolución? ¿Se acuerdan de la fórmula, entre comillas? ¿Cuándo había causal de disolución según el artículo 159? Cuando el patrimonio era menor del 25% del capital integrado. Patrimonio menor al 25% del capital integrado. Bueno, ¿cuánto es el patrimonio en este caso? Profe, ¿no era el capital autorizado? No, jamás. Capital integrado. Ah, bien. El Volvemos patrimonio en por si, este caso es 5.249.500. volvemos por si lo anotaste mal. Acá está marcado pérdidas que reduzcan el patrimonio social a una cifra inferior a la cuarta parte del capital social integrado. ¿Está? Gracias. Bien. ¿Cuánto es el patrimonio entonces? 5.249.500. Y el Esto 25% es mayor o menor a 25% de mayor. 16 millones. A ver. 4 millones. 16 millones por... es... O sea, causal de disolución no habría. Ah, está perfecto. Me asusté porque dije, pero en la clase de ayer no me daba que era causal de disolución y no me da que es causal. ¿Ah? No corresponde causal de disolución, ya que el patrimonio es mayor al 25% del capital integral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Impecable. Bien, perfecto. Vamos a calcular reducción obligatoria de capital, artículo 293. ¿Cuándo tenía reducción obligatoria de capital? ¿Se acuerdan de la fórmula? Mira, las reservas, había que tomar como monto las reservas legales, todas las reservas, más el 50% del capital integrado, puede ser. Sí. ¿Y qué tenía que ser mayor a qué tenía que ser mayor esto? Las pérdidas acumuladas. Cuando las pérdidas acumuladas sean mayores A eso. al 100% de las reservas más 50% de capital autorizado, corresponde a reducción de capital. ¿Cuántos son mis pérdidas acumuladas? 11.750.500. 11.750.500. ¿Cuántos son mis reservas? 650.000 Más más el 8.000. 50% 8 millones, digo. de 16. Entonces, esto, Sí, ahí sí, reducción obligatoria, sí hay. vamos a ver, 650.000 más 16 millones por 50%.
Pérdidas acumuladas, ¿son mayores o son menores que el 100% de las mayores. reservas más 50? Son mayores. Conclusión, Es la de la correcta, ¿no? corresponde reducción obligatoria de capital. De todas maneras la podríamos haber sacado por descarte porque es la única que no tiene causal de disolución. Sí. Ajá. O sea, si no se acordaban, ya sabían que esta no era. No, porque la D dice que no es ni una ni la otra. ¿Ah? La B. La sociedad presenta causal de reducción obligatoria de capital, según el artículo 293. Causal de disolución, no. ¿Se entendió esto, gente? Sí. Bien. Pregunta 7. El saldo de ajustes al patrimonio, que era 350.000, corresponde al incremento en el valor de una maquinaria que fue tasada el 15 de diciembre del 2018 por 850, cuando su valor neto contable era 500.000. El mismo surge del costo de adquisición menos la amortización acumulada a la fecha. El resto de las maquinarias no fueron tasadas, ya que se argumenta que el costo que insumiría tasar todas las maquinarias es demasiado elevado y se trata de máquinas más nuevas. Todas las máquinas corresponden a la misma unidad generadora de efectivo. No hay indicios de deterioro. La compañía debitó el valor de las maquinarias y acreditó ajustes al patrimonio por 350.000. Indique cuál sería el tratamiento contable correcto técnicamente en aplicación de la NIC 16. ¿Es correcto el tratamiento de la empresa y no es necesario nada más? ¿Debió haberse acreditado una ganancia, resultados diversos por 350.000? La maquinaria debió mantenerse por su valor neto contable, ya que el resto de las mismas que forman parte de la unidad generadora de efectivo se encuentran al costo. B. Debió haberse acreditado una pérdida por 350.000. ¿Cuál es la correcta? No se puede gritar una ganancia. No se puede ¿Cómo? gritar. No te entendí, Cristian. Perdón, se me abrió el micro. Ah, ok, tranqui. ¿Puedo tasar una máquina y el resto no? En realidad no, ¿no? Además Exacto. que dice ahí, todas las maquinarias corresponden a la misma unidad generadora de efectivo. O sea, O sea, si yo taso un bien, tengo que tasar todos los bienes de la misma categoría. No puedo tasar una máquina así y el resto no. O taso todas o no taso ninguna. Por ende, ¿cuál es la empresa correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta, perdón? ¿Cuál es la respuesta correcta? la La C C. es, La C. La maquinaria debió mantenerse por su valor neto contable, ya que el resto se encuentran al costo. Es la C. si no dice eso, profe, de que todas las maquinarias corresponden a la misma unidad generadora de efectivo, No, ahí igual. Todas las máquinas, si taso una, taso todas. Que acá, en realidad, cuando se hizo la auditoría sobre propiedad, planta y equipo, hubo un error. Sí, ¿No? claro, está bien, sí. Capaz que primero viste patrimonio antes de ver propiedad de planta de equipo. Sí, a ver.
Esto pasa en todo ajuste tiene partida doble. O sea, lo que encontrás en un capítulo te debería de saltar en el otro capítulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno. Ejercicio 4. El ejercicio 4, que es el último, dice: usted es el auditor de Mbappé S.A., sociedad anónima cerrada, que cierra balance el 31 de diciembre de cada año. Dicha compañía presenta 2 accionistas, PSG y Mónaco, que son propietarios del 90 y el 10% del capital, perdón, muy temprano, 90% y el 10% del capital accionario respectivamente. Porcentaje vigentes al 31 de diciembre del 2017. De acuerdo a actas de asamblea de accionistas de fecha 2 de diciembre del 2018, PSG integró 16 millones. Del balance especial preparado por la compañía al 30 de noviembre del 2018, previo al aporte de capital, la composición del patrimonio era la siguiente: capital integrado, ajustes al patrimonio, reserva legal, reservas libres, resultados acumulados, total de patrimonio. Otra información: el capital autorizado, 120 millones. El aporte de fecha 2 de diciembre del 2018 es el único realizado en el ejercicio. Las reservas libres son reservas provenientes de utilidades sin afectación especial. Y la pregunta 8 dice: ¿cuál es la normativa aplicable en este caso y cuyo cumplimiento usted, como auditor, debe verificar? Y acá me habla de un artículo que nosotros no hablamos todavía, y que es el artículo 287 de la ley 16.060. Que el artículo 287 dice que, imagínense que la empresa va del 1 de enero al 31 de diciembre. Y el 30 de noviembre, como es en este caso, un accionista hace un aporte. Si un accionista hace un aporte, lo que hay que hacer previo al aporte de ese accionista es un balance especial a la fecha y capitalizar los rubros patrimoniales de capitalización obligatoria. ¿Esto qué es? Que si yo hago este balance al 30 de noviembre del 2018, antes de integrar los 16 millones, lo que yo tengo que hacer es capitalizar los rubros de capitalización obligatoria. ¿Se entiende? Tengo que pasar a capital integrado antes los rubros: ajustes al patrimonio, reserva legal, reservas libres. Este es un caso de por qué me puede disminuir la reserva legal, porque la capitalizo. ¿Se entiende? Mira lo que dice el artículo 287. No se podrá resolver el aumento del capital social por nuevos aportes sin haber actualizado previamente los valores del activo y del pasivo según balance especial que se formulará al efecto, capitalizando el aumento patrimonial, así como las reservas existentes, siempre que no tengan afectación especial. Y el instructivo 2 de la IN, que complementa a este artículo, dice: previamente a la aceptación de nuevos aportes,
Se debe capitalizar el aumento patrimonial emergente de estados contables especiales confeccionados en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 287 de la ley 17.060. Se considera como aumento patrimonial los saldos emergentes de los estados contables especiales de los siguientes rubros: primas de emisión, ajustes al patrimonio, reservas provenientes de utilidades que no tengan afectación especial, reserva legal, resultados acumulados, comprendiendo por tales los de ejercicios anteriores y los del año en curso. Con respecto a estos últimos conceptos, reserva legal y resultados acumulados, podrán excluirse de la capitalización siempre que los nuevos aportes se realicen por los actuales accionistas y en iguales porcentajes a su participación accionaria, extremo que se acreditará en certificado contable. Asimismo, debe expresarse que no corresponde capitalizar rubros con saldo deudor. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto lo vimos en contabilidad 2 y 3. ¿Se acuerdan de esto o no? El artículo 287. Sí, acordar me acuerdo, con nombre y apellido no. No, está bien. Bien, entonces, la pregunta 8 que dice, ¿qué normativa es aplicable en este caso? Y bueno, esto es lo nuevo, artículo 287 e instructivo 2 de la IN. ¿No? La A. Y la 9 dice, ¿qué rubros debe verificar que se hayan capitalizado previo a recibir el aporte de PSG de forma que se cumpla con la normativa aplicable? Entonces, ajustes al patrimonio, ¿corresponde capitalizar? Según lo que leímos recién. Profe, hágame acordar, ¿el accionista es nuevo o es uno de los que ya estaba? No importa. O sea, a ver, importa porque el instructivo 2 de la IN te permite, en caso de que sean los mismos accionistas y en igual porcentaje a su participación accionaria, podés no capitalizar la reserva legal de resultados acumulados. ¿Está? Pero PSG es un accionista que estaba de antes. Había dos accionistas, PSG y Mónaco. El aporte es únicamente de PSG. Entonces, ajustes al patrimonio, ¿corresponde capitalizarse? Y había que ver primero si respeta el tema de su porcentaje. O sea, primero que no correspondería porque, bueno, ya o te lo da como opcional, eso es lo que yo todavía no entiendo bien. Te da como No, opción, lo si querés. opcional es reserva legal y resultados acumulados. Eso es lo opcional. No, entonces no, ajusta el patrimonio, sí. Tiene que. Ajuste al patrimonio es obligatorio, así que sí, lo tengo que capitalizar. ¿Reserva legal lo tengo que capitalizar o no? Ahí sería lo opcional, ¿no? Es opcional, pero en este caso solo aporta uno de los dos accionistas. Entonces, si aporta uno solo, inevitablemente no es en igual proporción a su tenencia. ¿Me explico? Eso le iba a preguntar cómo sería el tema de verificar la proporción. O sea, si Claro. uno. Imagínate que vos y yo tenemos una empresa. Yo tengo el 90 y vos tenés el 10. ¿Ah? Hacemos un aporte. Si yo pongo 900.000 y vos pones 100.000, estamos manteniendo el porcentaje de participación. Yo pongo un Y en este 90 caso, y vos como ponés un aportó 10. uno solo, está. Ahora, si aporto yo y vos no, y yo me voy a quedar con más tenencia que vos, Ahí va, entonces no. porque yo estoy aportando el 100% de la integración. O sea que la reserva legal, sí, en este caso las opciones no corresponderían. Exacto. O sea, en este caso,
Hay que como... capitalizar la reserva legal y los Exacto, hay que resultados acumulados. capitalizarla porque el aporte no se está haciendo en igual porcentaje a la participación accionaria. Así que la reserva legal también. Reservas libres. ¿Las reservas libres, sí o no? Porque no tiene ninguna afectación especial. Sí, porque no tienen afectación especial. Los resultados acumulados, Por lo mismo que la reserva legal. O sea, pero más allá de eso, Saldo deudor, ¿no? exacto. Resultados acumulados tienen saldo deudor. No puedo capitalizar. Porque tiene saldo deudor, ¿me explico? Me bajaría el capital, no me lo subo. ¿Entendieron o no entendieron, sí, se entendió. chicos? ¿Sí? Impecable. Bien. Entonces, a modo de resumen, estos son los artículos que vimos hoy. Y que es importante que los tengan en mente. Artículo 93, destinar un 5% del resultado del ejercicio a la formación de la reserva legal con el tope del 20%. Artículo 98, absorber las pérdidas de ejercicios anteriores. Artículo 159, causal de disolución cuando el patrimonio es menor al 25% del capital integrado. El 293, reducción de capital cuando las pérdidas acumuladas superen a las reservas y al 50% del capital integrado. Artículo 344, que es el plazo para realizar la asamblea donde se aprueba el balance del año pasado, que dijimos que era 6 meses en sociedades cerradas, 4 meses en sociedades abiertas. El artículo 320, dividendo mínimo obligatorio del 20% a los accionistas. A accionistas en efectivo. Artículo 385, remuneración máxima al administrador y al directorio del 10 y del 25% del resultado. Y el artículo 287, que es el balance especial cuando hay una integración de capital, y capitalizar rubros patrimoniales con saldo acreedor sin afectación especial. ¿Sí? A modo de resumen para que les quede ahí cuáles son los artículos de la ley. Profe, esto no está tal cual en lo de Eva, ¿no? En la solución que está planteada en Eva. No, esto es una solución mía, no tiene nada que ver con lo de Leo. ¿Usted lo pasaba esto? No puedo, Ah, buenísimo. Gracias. no puedo. Esto es como si fuera el pizarrón. Sácanle foto o vayan escribiendo o lo que sea. Yo esto en realidad no tengo autorización porque, o sea, no puedo pasar como algo de la cátedra algo que hice yo. O sea, vuelvo ¿Qué a más donde queda quieran. para dar, profe? ¿Cómo? ¿Qué más quedaría para dar? Vamos a fijarnos, es buena pregunta. Yo vuelvo con ustedes, el viernes que viene no, creo que el otro. Lo que queda es la parte final, que es la de determinación del problema, que es cómo calificamos la opinión. Y creo que no mucho más. O sea, deberían quedar 2 clases, creo, o 3 como mucho. A ver qué queda. Bueno, la clase que viene es resultados. Y después tareas de finalización y las conclusiones, que es el dictamen. O sea, quedan 2 clases nomás. O sea, 2 temas, digamos.
Uno que es, la clase que viene es resultados. O sea que la última semana podríamos hacer revisión. Está previsto que sí. Impecable. Ahora que pienso, yo no sé si esta semana también correspondía, en el estudiantes, ¿estaba resultados también o no? Para dar. No, hasta la última vez que miré no estaba. Había otro tema, no lo recuerdo ahora, pero estoy buscándolo. No, no, sí, no es un montón. Déjenme entrar al de estudiantes. Odio eleva. Es esto. Auditoría. Sí, perdón, está de resultados. Y es el último que está. Pero dice semana 2. O sea, como que si fuera la semana que viene. Sí. Y además no está, desde el lunes 20 de junio, no está el material, digamos. ¿No? No hay un práctico de resultados, ¿o sí? Sí, debería estar en. A ver, ¿dónde? Ahí va. Esto. Ah, bueno, no sé si entraba en esta semana o no. Ah, lo dejamos para la próxima igual, pero. Porque dice semana 12, para mí es de la semana que viene. Sí, eso es de la semana que viene. Esta semana es Ahí. patrimonio. Ah, Aparte, En el teórico pa- dieron patrimonio también, ¿no? Sí, Claro, exacto. sí, sí, sí. Ok, ok. aparte parece que no solamente resultados, sino que agregan todos los otros estaditos. Los Por eso. resultados, etcétera. Ta, Lo que dice ahí. ta. ¿Terminamos por acá, profe, entonces? Sí, terminamos por acá. ¿Quieren que vuelva Buenísimo. alguna parte del Excel para que le saquen foto o algo? No, por de mi parte no, no sé. Bueno, buen fin de semana. Dale, igualmente para ustedes. Nos vemos la próxima. Adiós. Nos vemos, gracias. Chao, nos vemos.